Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Carucía, profesor de la asignatura Tópicos Avanzados, es profesor Jesús María Lobatón. Yo les voy a hablar sobre la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. También son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas y también se utilizan para redes locales donde se necesita aprovechar las ventajas de fibra óptica por sobre otros medios de transmisión. Se utilizan ampliamente en telecomunicaciones ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cables convencional. ¿Cómo funciona? El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. En función de la ley de Snell, la fuente de luz puede ser láser o LED. Las aplicaciones, según su uso, es muy variado, desde comunicaciones digitales y joyas, pasando por sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares. Los sensores de fibra óptica pueden utilizarse como sensores para medir tensión, temperatura, presión y otros parámetros. En comunicación con fibra óptica, se emplean como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. En iluminación han pasado los últimos años, las fibras ópticas empezaron a ser muy utilizadas debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa. Las ventajas. Tienen una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados del orden de los GHz. De gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas 9 veces menos de un cable convencional. Tiene una gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 centímetro, lo que facilita la instalación enormemente. Es pequeño o es de pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio. Contiene una atenuación muy pequeña, independientemente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 kilómetros, antes de que sea necesario regenerar la señal. Además, puede extenderse a 150 kilómetros utilizando amplificadores láser. Tiene inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas y chisporroteos. Es resistente al calor, al frío y a las intervenciones. Las desventajas es que tiene la alta fragilidad de las fibras. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. Tiene necesidad de usar transmisores y receptores más costosos. La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios y no existen memorias ópticas. Tipos. Seguir. Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación, y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica. La fibra multimodo, que es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan a la misma vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros,
Es simple de diseñar y económico. Y la fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias, hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad, y transmitir elevadas tasas de información, decenas de gigabits, según su diseño. De acuerdo a su diseño, existen dos tipos de cable de fibra óptica. Cable de estructura ajustada, que es un cable diseñado para instalaciones en el interior de los edificios. Es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. Los cables de estructura holgada son empleados tanto para exteriores como para interiores, que constan de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y provisto de una curvatura protectora. Tipos de conectores. Está el FC, el FDDI, el MT Array, el ST, el LC, el SC, SC Duplex. El FC, usado en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. El FDDI, usado para redes de fibra óptica. El LC y el MT Array se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. El SC y el SC Duplex se utilizan para la transmisión de datos. El ST o BFOC se usan en redes de edificios y en sistemas de seguridad. Ahora les presento un video que trata sobre la creación de la fibra óptica. El hombre siempre se ha visto atraído por lo desconocido, por resolver lo que no está resuelto, por perpetuar los mitos y las leyendas. Los destellos distantes de luz le cautivaron, despertaron su curiosidad y orientaron sus viajes. La historia del hombre cambia su rumbo en contadas ocasiones, en las que un descubrimiento transforma el mundo en el que vivimos. Hoy contamos con una tecnología que ha revolucionado el modo en que el mundo se comunica. Esa tecnología, la unión de vidrio y luz, es la fibra óptica. En 1970, Corning inició una revolución en las telecomunicaciones cuando inventó la primera fibra óptica de bajas pérdidas con un alto grado de pureza para las redes de telecomunicaciones de todo el mundo. Las innovaciones de Corning en el campo de la fibra óptica han hecho posible el desarrollo de una tecnología de comunicaciones de gran velocidad que conecta vecindarios, une ciudades y comunica continentes. Todo esto ha sido posible gracias a un filamento de vidrio de menor espesor que un cabello humano. Donald Keck, Robert Maurer y Peter Schultz, tres físicos de Corning que creían que el vidrio podía cambiar radicalmente las comunicaciones, lograron desarrollar un proceso especial de fabricación con el que producir una fibra de vidrio ultra pura capaz de transmitir señales de luz con baja atenuación o pérdidas de señal reducidas. El presidente de los Estados Unidos los condecoró con la Medalla Nacional de Tecnología por su novedoso descubrimiento que revolucionó el estilo de vida. La fibra óptica es un medio sorprendente y realmente es bastante complejo. La clave era desarrollar una fibra de vidrio que estuviese fabricada con dos tipos de vidrio. El gran adelanto era entender y obtener las características adecuadas de los dos tipos de vidrio. Pero saber cómo fabricarlo ya representaba otro gran adelanto. Una fibra óptica está formada por tres partes básicas. El núcleo es el vidrio interior de la fibra a través del cual se transmiten las señales de luz. El revestimiento es el vidrio que rodea el núcleo y que impide que la luz se desvíe. Por último, se aplica un recubrimiento de acrilato sobre el revestimiento para evitar que el vidrio se dañe.
En la carrera por conseguir la comunicación a través de la luz, uno de los factores más decisivos fue el desarrollo de un proceso preciso para la fabricación de fibra óptica. A diferencia de muchos fabricantes, Corning produce todos los materiales de vidrio que emplea en su fibra, por lo que garantiza la resistencia y la pureza necesarias para contar con un rendimiento y una duración superiores. Todo empieza con el proceso de deposición externa en la fase de vapor OVD de Corning. En la fase de deposición del proceso OVD, las materias primas se depositan con precisión en su estado más puro, vapor, en una varilla de fijación adhesiva. Los sistemas de control de calidad supervisan el proceso para comprobar que cada capa se deposita uniformemente sobre la varilla. A esta varilla cubierta de hollín se le denomina preforma. Este riguroso proceso garantiza unas características de rendimiento óptimas en cuanto a la dispersión, la atenuación y la geometría de la fibra. A continuación, la preforma se coloca en un horno de consolidación para que deje de ser un compuesto de vidrio poroso y se convierta en vidrio transparente sólido, con un tal grado de pureza que sus niveles de contaminación se miden en billonésimas partes. El tamaño de la preforma determina la longitud de la fibra que se puede extraer de ella. La tecnología superior de Corning ha hecho posible aumentar el tamaño de las preformas y como consecuencia obtener fibra óptica de mejor calidad y consistencia. En el proceso de estiramiento, la preforma debe descender lentamente en un horno para que se caliente uno de sus extremos. Esto hace que caiga una masa de vidrio al rojo vivo. Una vez que se retira esta masa, la fibra se analiza con un dispositivo que controla la velocidad de estiramiento. Los técnicos de Corning utilizan controles computarizados de gran precisión para revisar los parámetros de la fibra cientos de veces por segundo. Nuestro sistema automatizado de reacción por cadena cerrada realiza ajustes en tiempo real para garantizar que la fibra cumpla con las especificaciones exigidas. Un recubrimiento de acrilato de doble capa añadido a la fibra la protege durante el transporte, el cableado y la instalación. La fibra recubierta se somete a pruebas para garantizar que se cumplen las especificaciones geométricas más rigurosas y a continuación se enrolla en las bobinas. Se comprueba la resistencia de cada centímetro de fibra a un mínimo de 45.4 kilogramos por pulgada cuadrada para garantizar que la fibra tiene la capacidad necesaria. Se miden los parámetros ópticos y físicos y se verifica el rendimiento de la fibra respecto a sus especificaciones. Hay dos tipos de fibra óptica, multimodo y monomodal o monomodo. El núcleo de una fibra multimodo mide casi la mitad de la fibra óptica misma, 50 o 62 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. En la fibra multimodo hay numerosos modos de luz que viajan simultáneamente por el núcleo. Por este motivo se pueden usar fuentes de luz menos costosas como diodos fotoemisores LED y rayos de láser de emisión superficial en cavidades verticales y de alto rendimiento, conocidos por la sigla VCSEL. La fibra multimodo se suele utilizar en redes de área local, redes de almacenamiento y centros de datos en los que se requiere una distancia de hasta 2 kilómetros. En comparación a la fibra multimodo, el núcleo de la fibra monomodo es mucho más pequeño. Su diámetro es de apenas unas 8 a 10 micras. Debido a su tamaño reducido, solo puede pasar un modo o rayo de luz a la vez en una longitud de onda concreta. Corning también fabrica fibra óptica monomodo de gran rendimiento, mejor conocida como fibra con dispersión desplazada diferente de cero, que es utilizada en aplicaciones de red específicas. Toda la gama de productos de fibra óptica Corning está optimizada para rangos de transmisión principal a 850, 1310 y 1550 nanómetros, y para rangos emergentes de longitud de onda, y es por eso que nuestra fibra óptica es la más adecuada para muchas aplicaciones. Resulta asombroso ver los retos que estamos superando actualmente. Se trata de unos logros que ni siquiera podíamos haber imaginado hace 30 años. La fibra óptica de Corning constituye la base de las redes ópticas en todas partes del mundo. Aplicaciones submarinas de gran velocidad y gran capacidad para redes costeras de corto alcance y redes transoceánicas de gran longitud. Fibras terrestres de larga distancia y gran capacidad diseñadas para conectar ciudades. Aplicaciones de anillos regionales y metropolitanos de alta velocidad binaria.
Fibras de acceso local y de área local que sirven para llevar la fibra más cerca de edificios y universidades y para que las computadoras personales puedan acceder al ancho de banda a un costo asequible. En conclusión, la fibra óptica es un canal de comunicación que se expande a grandes utilidades capaz de constituirse en un solo dispositivo, compacto y complejo. Los cables de fibra óptica han llevado la comunicación a grandes escalas capaces de comunicar a niveles de profundidad y presiones que ningún otro cable había sido capaz. Esto nos lleva a grandes expectativas de comunicación y a soñar para lograr otras metas de comunicación. ¿Qué tan grandes son los sueños? ¿Qué tan profundos son las ideas? ¿Por qué no comunicarnos entre planetas? La invención es la madre de las locuras, pero es el padre de toda verdad. María Alejandra Querosí, o sea, muchísimas gracias.